Vamos a terminar de repasar y para algunos adelantar un poco el tema, se llama transistores MOSFET. Y la parte teórica de estos elementos siempre está basada en lo que es física cuántica o también la física del estado sólido. Son elementos que nosotros nunca lo vamos a ver. Digo nunca porque no tenemos los equipos necesarios, ni creo que en el mundo existen los equipos necesarios para poder ver realmente cómo trabajan los electrones dentro de estos componentes. Simplemente hacemos ecuaciones, los fabricamos y los empaquetamos de esta manera. Entonces, ahí adentro funciona tal como hemos predicho con la teoría y nosotros lo único que hacemos es aplicar para qué sirve este tipo de transistores y la maravilla que podemos tener en cuanto a la electrónica. Este es otro tipo de empaquetado de transistor que es más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí adentro? Si alguna vez ustedes van a destrozar este empaquetado, usted va a encontrar que es un granito muy pequeño el transistor, que teóricamente tiene base colector emisor, y la estructura, como está hecha, básicamente es tierra, es silicio, germanio, y con algún otro componente como fósforo, indio, y funciona realmente a la maravilla que queremos. Confiamos en esto y confiamos tanto así que le damos el control, por ejemplo, de un sistema de vuelo de avión. Confiamos tanto en estos elementos electrónicos que hacemos autos basados en el control de esta electrónica. Y pues si falla, estamos en problemas, pero son muy confiables y por eso también existe. La falla no es tanto muchas veces de sus equipos, sino la falla suele ser humana. Falta de mantenimiento, de cuidado y a veces llevarlo al límite de los componentes y se los va quemando. Bueno, repasaremos entonces un poco qué es un transistor MOSFET, que suena interesante el nombre, así es que vamos a compartir el espacio de trabajo. Y como siempre, nuestra pizarrita digital. Entonces vamos a repasar, solo repaso, y para los que están en segundo semestre ahora, todos están en segundo semestre, disculpe la pregunta, o hay alguno de tercer semestre que está esta mañana con nosotros. Hola. No, Lice, segundo semestre, Lice. Ya, entonces rápidamente lo voy a hacer y vamos a entrar a diodos, ya, para completar simplemente lo que había planificado esta mañana. Tampoco es la gran cosa. MOSFET. Los transistores que vamos a ver nosotros durante este semestre se llaman BJT. Yeah. Ahora, ¿de qué están formados estos transistores? Hay elementos que se llaman semiconductores. Entonces, se estudia, ¿no es cierto?, la composición atómica de estos elementos. Ahora es bastante interesante el estudio de estos componentes porque, mire, la ecuación matemática, y por si acaso funciona, es una constante K, decimos, por la carga 1 por la carga 2, dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. Hay una fuerza enorme. Si son del mismo signo, se van a repeler. Si son de signo diferentes, se van a atraer. Las distancias, por ejemplo, ¿qué pasa si la distancia tiende hacia cero? Es decir, una distancia muy pequeña. Tengo aquí una carga, tengo aquí otra carga, y esta es la distancia que los separa. Entonces, en un sistema atómico, las distancias son muy pequeñas, casi tienden a cero. Si eso es evidente, la fuerza tendería a ser infinito. Es una fuerza muy grande.
Ya, por eso también, pues, como digo, es bastante compleja esta parte de la teoría atómica. La fuerza es infinita, distancias muy pequeñas hace distancias, fuerzas infinitas. Entonces, dentro del núcleo, esas distancias efectivamente son muy pequeñas y separar cierto tipo de elementos, cargas que existen ahí adentro es difícil. Si se logra, para poder separar, por ejemplo, se necesita energía y la energía está dado por la siguiente ecuación: masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces necesitamos destruir masa para poder tener energía y esa energía para poder separar esto. El momento que uno separa esta energía es lo que hacemos. Si es bomba nuclear, no atómica, hacemos una explosión tremenda, energía terrible se hace. Entonces, todo lo que está en el universo es energía. Nosotros no nos metemos a este lado, así es que dejamos por un lado, pero nos metemos con los electrones, que es justamente el nombre también de la materia, electrónica, es decir, el estudio de estos elementos que son componentes del átomo, los electrones. Lo hemos colocado carga negativa y así está, ¿no? Tiene carga negativa, decimos. Es un convenio, por si acaso. Nadie nos dice, por ejemplo, en nuestro planeta, generalmente tenemos este planeta, ¿sí? Y así lo dibujan, ¿no? Ahí está Norteamérica y más abajo está Sudamérica, sí. Pero ¿por qué no dibujar a la inversa? Que aquí está Norteamérica y así. ¿Quién ha hecho así? Es convenio, ¿no? Porque olvídate que no sabemos si estamos de cabeza. No tenemos idea cómo estamos. Pero por convenio dejamos así. También esto es convenio. Decimos, carga eléctrica va a ser negativa y ya está. Entonces, así lo hemos bautizado y funciona hasta ahora bien nuestro convenio que hemos hecho. Entonces, ¿cuál es la electrónica? ¿Qué es el estudio de la electrónica? Es justamente estos electrones, al estar quietos, por ejemplo, aquí está un electrón y tiene una carga y sabemos que tiene esto, un campo eléctrico. Los que han llevado física y recuerden su electrón y tiene carga. Está así. Ahora he hecho una pregunta a un físico y hasta ahora no me responden. He leído en libros y alguna vez cuando tengo tiempo de pensar, pienso en esto. ¿Cómo detecto yo el campo eléctrico? Colocando, dice, otra carga, una carga positiva, por ejemplo, pongo, entonces se va a atraer. Este de aquí tiene también su campo eléctrico y se interactúan entre ellos y de esa manera puedo saber el campo eléctrico. Mi pregunta era, sin colocar campo, ¿cómo pues sin colocar una carga, cómo puedo saber si existe campo eléctrico? A lo mejor no existe tal campo eléctrico. ¿Y por qué decía que no existe? Porque estos electrones teóricamente se supone voy a tratar de dibujar un poco más grande esto, así. Se supone que estos electrones tienen un movimiento circular así. Están girando, lo llamamos spin. Pues digo, se supone, es que hay muchas cosas que suponemos con ecuaciones y funciona por si acaso, ¿no? Entonces, yo siempre digo supongo, pero la mayoría dice, el spin es así. Puede ser que sea un medio o más un medio. Si gira este lado, entonces menos un medio. Si gira otro lado, es más un medio. Convenios, así se hace. Pero además este electrón se desplaza, está girando alrededor del núcleo. Entonces, ¿quién hace girar a este electrón? Tiene que haber una energía, ¿no es cierto? Alguien tiene que dar energía para que esté constantemente gira, porque eso dice, están girando constantemente. Hay una constante de Planck que se llama, eso es física, constante de Planck. Este constante de Planck es un numerito que dice que yo no puedo, hay un límite, yo no puedo saber dentro del átomo en qué posición está este electrón.
y medir su velocidad. Simultáneamente no puedo hacer eso. Es muy complicado. Es más, no se hace. ¿No? Hay un límite que no nos permite realizar aquel trabajo. Puedes saber en qué posición está o puedes saber qué velocidad tiene, pero no se puede. Y en realidad esto es una estructura para que nosotros como seres humanos podamos entender. Si usted ve un átomo, no va a ver así, lo va a ver así nomás, ¿no? Una mancha. Entonces el electrón, no sé, debe estar por aquí. Es más, este es el núcleo, entonces vamos a ver una mancha. Órbita 1, órbita 2, órbita 3, órbita 4, así. Se supone que están electrones por aquí no, por aquí, pero no sé dónde están. Solo veo una mancha porque están girando a una velocidad cercana al de la luz. Entonces, según la teoría, pues si se va haciendo girar esto constantemente, tendría que perder su energía. Al perder energía, estos electrones tendrían que caer al núcleo. Pero eso no pasa. Si eso pasase, bueno, algunos elementos, como por ejemplo un metal, se tendría que volver oro. Eso no sucede. No sucede eso. Entonces, como les digo, es muy complejo. ¿Por qué funciona así? Solamente descubrimos si así funciona. ¿Ya? Entonces, el electrón, esta pregunta para terminar esto decía, posiblemente para mí, en mi especulación, que el campo eléctrico no existe cuando no existe carga. Solo aparece cuando hay otra carga. Porque cuando usted pone una carga, entonces la interacción de atracción o repulsión entre estos dos elementos ocurre en un tiempo determinado, no es el tiempo cero. Eso me da a entender que el campo eléctrico aparece, no es que está constante, porque si estuviese constantemente de este también, coloco y inmediatamente interactuarían, pero no, dice que pasa un determinado tiempo. Este es el que no encuentro la teoría, cómo ha medido ese tiempo. No se sabe, dice que no hay forma de saber. Los libros no dicen nada, hasta ahí queda. A lo mejor hay que hacer un doctorado, no sé, para entender aquello. No tengo idea. Entonces, nuevamente, nosotros construimos, ahora sí les voy a mostrar una diapositiva. Entonces, un MOSFET se dibuja así, el transistor, pero esto se dibuja así, tiene una compuerta, un drenador y un surtidor. El surtidor es el que envía electrones y tiene que salir por el drenador. Entonces, ¿cómo controlamos ese flujo? Nuevamente, electrónica es la ciencia de controlar. Bueno, hay dos definiciones de electrónica, dice, ¿no? ¿Qué es electrónica? Es controlar el flujo de los electrones. Y el otro dice, no, es estudiar los elementos y su comportamiento en la electrónica. Bueno, cada uno tiene razón de ser. Y a veces se mezclan los dos y para tener el concepto completo. Entonces, esta flechita, igual que en el otro transistor, es NP, 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 lo mismo, canal N, canal N o canal P positivo. Y esta es la compuerta. En el otro caso, estaban juntos, si quiere, unidos los elementos, que es como si fuese un sanguchito, ¿no? Uno encima de otro. Pero en este caso, la compuerta está aislado mediante un metal óxido, está aislado, no está conectado a los semiconductores, sino está aislado, hecho de semiconductor, pero entre ellos hay un metal óxido, de ahí viene también su nombre, este metal óxido, ¿ya? Entonces, no hay una conexión directa de un componente a otro componente. Este es el símbolo. Entonces, ¿cuál es la idea? Hemos dicho que si yo inyecto electrones por aquí y yo voy a controlar mediante esta compuerta cuántos electrones debe pasar por aquí. Eso me puede hacer una maravilla de cosas. Nosotros todavía no estamos en ese
en esa situación. Por ejemplo, ¿cómo se transmite televisión por el aire? Imagen se transmite a colores. Y actualmente televisión digital, ¿cómo se envía señales? Es muy interesante, también es teoría electromagnética. Nadie ha visto en este momento, no, ahí está el campo, mira, ahí está la frecuencia de canal 2, ahí está la frecuencia. No se ve, solamente creemos que es así y funciona. Las ecuaciones nos dicen eso y funciona. Entonces nosotros agarramos y hacemos modulación de esa supuesta onda y lo enviamos al aire. Y a cierta frecuencia colocamos nuestra antena y hacemos resonar a esa frecuencia. Cuando buscamos con el canal, hacemos resonar nuestra antena con la antena del canal y entonces recibimos la señal y internamente recibe el campo magnético, llega ya en forma de electrones y un comportamiento terrible, ¿no? De los electrones por aquí, por allá, salta por aquí. Eso nosotros, mediante electrónica también, decimos, esto es de color, esto es de la voz, etcétera, y vamos separando y mediante procesos mostramos ahí en la pantalla. Es complejo, pero muy interesante el trabajo de este elemento. Entonces decía que la idea es controlar ese flujo para que suba, baje, haga cuadraditos, haga redonditos, no sé, pues algo queremos que haga los electrones, su comportamiento, ¿ya? Entonces, mediante la compuerta controlamos ese flujo de electrones. El más utilizado, canal N, eso vamos a ver. Lo mismo que en otro caso, se pone curvas, todo eso. Eso vamos a estudiar con calma. Lo que hoy quiero mostrarles es lo siguiente. Y aquí es interesante que ustedes entiendan lo siguiente. En electrónica siempre vamos a encontrar esta ecuación. Podemos encontrarla en forma matricial. A ver. Siempre me desespero en realizar rapidez. Hago lento y bueno, así estaría mejor. Esto es una matriz. Corrientes, una matriz de resistencias. Pero sigue siendo la ley de Ohm. ¿Qué controlamos? Controlamos voltaje y corrientes. Estos son elementos que hacen que este de aquí hace que el electrón fluya y esta es la medida del electrón, cómo fluye. Todo elemento, sea resistivo, capacitivo, inductivo, transistor, cualquiera de esos elementos tiene resistencia. Y de acuerdo a esta resistencia también es el comportamiento de cómo van a ir los electrones. Por ejemplo, les decía, un sistema de video puede ser así, una señal así. Entonces uno sabe reconocer qué es esto, esta es la señal de tanto, qué es esta señal de tanto, esto es tanto. ¿Cómo separo? Cada uno tiene su frecuencia determinada y con filtros, cuando coloco esto de aquí, hay un separador, estito lo separa para estito lo separa para y así sucesivamente. Son varias señales que se introducen para formar una sola onda. Esta onda ya sabemos que mediante campos magnéticos va viajando, pero modulado por esto de aquí. Bueno, es complejo, ¿ya? Pero igual, cuando se manda por el campo magnético, igual se funciona con esto. El aire tiene resistencia, etcétera, y cómo fluyen los electrones por allá es bastante interesante. Entonces, nuestro trabajo en electrónica justamente va a ser esto, medida de estos voltajes, corrientes o las resistencias, el comportamiento de cualquier sistema. Este sistema de aquí no sabemos qué es, pero todos estos elementos tienen entradas y salidas. Por ejemplo, un voltaje B sub I, una corriente I sub I, y también va a tener un voltaje de salida B sub 0 y una corriente I sub 0. A esto generalmente se conoce como cuadripolo.
Y es un estudio interesante de los cuadripolos, cómo se interactúan entre ellos. Y aquí existe una impedancia de entrada, aquí va a existir una impedancia de salida, pero internamente, mediante una matriz, se puede también encontrar una matriz, una impedancia interna del trabajo. Entonces, todo esto, fíjense nuevamente, entrada, corriente, voltaje, salida, corriente, voltaje. Siempre estamos trabajando con esta ecuación aquí. Perdón. Entonces, miren, ¿qué es lo que ocurre? Para poder controlar, ustedes, bueno, me imagino, no creo que no conozcan esta figurita. Voy a tratar de dibujar. Bien. Más o menos me ha salido. Sí, es una pila de agua. Aquí hay cierta presión de cantidad de agua, caudal 1, y aquí saldrá una presión determinada, caudal 2. Física, en caudal sabemos que es la cantidad de líquido que sale en un determinado tiempo. ¿Quién controla esta salida? Dependiendo de cómo sea esto, a veces es una forma así, que tapa y está unida así. Entonces nosotros hacemos girar esto, ¿no es cierto? Hacemos girar de tal manera que lo cierra todo o lo abre a mitad, que se controlamos mediante este elemento el flujo de agua. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a estudiar en el curso un transistor donde voy a medir, por decir, haciendo girar este elemento de aquí. Es fácil para nosotros, ¿no es cierto? Si usted agarra una manguera y suelta todo el agua y usted no va a poder tapar con el dedo esta agua, no puede. Va a escapar por aquí, ya habrán visto, ¿no es cierto? Qué complicado es. Pero aquí con simple movimiento, con esto de aquí lo tapamos. Controlamos tan fácilmente el flujo de estos elementos. Otra cosa es tratarlo de tapar. Entonces, hoy día, un repasito que estamos queriendo hacer era el transistor MOSFET. Y el otro transistor que vamos a estudiar se llama BJT. Este BJT es como controlar este tipo. ¿Se puede controlar? Sí, con una tapita, no sé, queremos controlar que no salga mucha agua tapando, ¿no? Y si es pequeño va a saltar más agua. Es complicado hacer así, pero de esta manera es más fácil. Entonces, el transistor que vamos a estudiar, uno de ellos funciona de esta manera y el otro transistor funciona de esta otra manera. Con poca energía hacemos funcionar. La mayoría de las calculadoras, yo tengo aquí una calculadora Casio, ya no hay para vender, es una de las calculadoras tremendas, original japonés, ya no hay, no, eso, todo es chino. Por ejemplo, a ver, voy a ver si todavía se siguen sus datos, porque es tan antiguo que posiblemente se haya borrado el dato. No, más bien no. No sé si lo verán ustedes, pero no sé si por ahí. Dice, consume 6 voltios y 0,01 vatios. 6 voltios, 0,01 vatios. Entonces, coloca la pilita y dura bastante tiempo, bastante largo. ¿Y saben qué sucede, compañeros? Que la potencia por ecuación es igual a la corriente por el voltaje. Corriente por voltaje. Entonces dice aquí la potencia es 0,01 un vatio. ¿Para cuánto? Para un voltaje de 6 voltios. ¿Cuánto de corriente será? Despejaremos a ver cuánto de corriente consume este señor de aquí. Perdón.
¿Dónde estamos? Aquí está potencia. 0,01 vatios dividido entre... no, ese es este. Dividido entre 6 voltios. Estamos haciendo esta ecuación ahora, despejando para ver qué corriente gasta. 6 voltios. Obviamente su unidad tendrá que salir en amperios. La corriente que gasta esta calculadora es igual a 1.6 miliamperios. 1.6 miliamperios, es muy bajo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo funciona esta calculadora? 1.6 miliamperios. Ups. Para que tengan una imagen, tenemos 0,1236 así, amperios. Si alguien dice, jóvenes, vamos a trabajar solamente con 2 cifras, dice, agarramos esto y solamente agarraremos esta parte de aquí. 0 amperios. No consume nada. Pero entonces, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Ahí vienen estos transistores que se llaman MOSFET. Y la mayoría de los equipos que actualmente se trabajan es justamente eso. ¿Dónde está aquí está. Es cerrado, claro, es cerrado. Pero podemos dibujar. Ay, perdón. Esto es la compuerta, esto es el drenador y este es el surtidor. Medio feo está mi dibujo. Entonces, este de aquí, compañeros, solamente trabaja con campo eléctrico. De aquí a aquí no fluye corriente. Esto de aquí hacia allá, corriente igual a 0. De aquí sí corriente existe, de aquí también corriente existe. Aquí solamente hay voltios. Entonces, fíjense, si la potencia es igual a la corriente por voltaje y corriente no fluye es casi 0, la potencia que gasta casi va a ser igual a 0 vatios. Entonces, esta calculadora está hecho justamente de transistores MOSFET. Gasta muy poca energía. ¿Sí? Bueno, como son todos estudiantes de segundo semestre, medio complejo tal vez va a ser esto, pero vamos a estudiarlo con calma, ¿sí? Con ecuaciones, todo eso, y va a ser laboratorio para que puedan entender mejor. Pero el concepto está ahí. Se utiliza estos elementos para trabajar. Miren, segundo semestre lleva electrónica. Electrónica digital llevan hoy este semestre, no. Medio que perdido estoy en... Ya, entonces les explicaré lo siguiente. En electrónica digital, jóvenes, eso entonces será el otro semestre, se manejan elementos que se llaman TTL o CMOS. Y ahora los MOSFETs. Para controlar ciertos elementos de trabajo que se tenga que hacer. Entonces, esto van a ver ustedes, van a ver también ustedes. Donde nosotros hacemos unos y ceros.
0, 1, 0. Esto es 1, esto es 0, esto es 1. Entonces, esta forma de corriente se maneja en electrónica 1, 0, 1, 0. ¿Con qué velocidad trabaja? Por ejemplo, yo tengo computadoras o tenemos computadoras en casa donde trabajan a alta velocidad. Manejan unos y ceros. Esto es ideal, ¿no? Así. Es una cuadradita. Eso es en forma ideal. No existe esto, por si acaso. Solamente es ideal. Funciona para la parte teórica, pero en la realidad es así la onda. Viene así y es así. Siempre se me va a presionar un botón determinado. Nos haremos esto. Así haremos. Si en la vida real es así, viene así y salta así. Viene así y salta. No es tan cuadrada. ¿A qué se refiere con esto? Miren, con un color azul, ¿vale? Con verde. De aquí a aquí hay un tiempo determinado, llamaremos tiempo 1. Tiempo 1 y de aquí a aquí hay tiempo 2. Entonces, fíjense de aquí, desde este que vale 0, esto que vale 1, no ha pasado nada tiempo, ¿no? 0 tiempo. Desde aquí hasta aquí, dura un tiempo en 1, después directamente, sin perder tiempo, si quieren, baja a 0 y dura un tiempo T2. Pero en realidad no ocurre eso. Lo que ocurre es que para subir, así está bien, llamaremos tiempo prima, voy a poner, para subir desde 0 hasta 1, tarda un tiempo T prima. Y obviamente se mantendrá un tiempo T, llamaremos en ese valor. Y para bajar tambi' T2' colocaremos, tardará un tiempo determinado. Estos tiempos T' y T2', la idea es que sean 0, para que así rápido sea la conmutación. En las computadoras estas señales se manejan unos y ceros, con la velocidad de trabajo que se tiene que tener. ¿Quiénes manejan estos cambios de unos y ceros? Los transistores. Y en algunos casos, otros elementos que vamos a verlo, que se llaman diodos. Entonces, el transistor tiene que responder a la velocidad, a los cambios rápidos que se tienen que tener. Entonces, ¿quién responde a eso rápido? Eso vamos a ver. Los transistores BJT, los CMOS, ¿cuáles responden a la gran velocidad? Y además, que gaste menos energía. Actualmente se está trabajando también con los computadoras cuánticas y Google dice que ha visto, no lo he leído mucho, tampoco lo he estudiado mucho, que se llaman computadoras cuánticas y en vez de bits le llaman qubit. Y más todavía se quiere ir allá. Por ejemplo, han querido utilizar, hace rato les había hablado acerca de lo siguiente, ¿no es cierto? De los electrones que giran. Pero ¿por qué hace eso? A veces nuestro, bueno, aquí están los electrones y ahí está. Entonces, gira este lado, vamos a llamarlo 1 lógico, dice. Y si el otro electrón gira para este otro lado, lo vamos a llamar 0. Ya a nivel atómico, en este momento estamos trabajando elementos, pero nuestro transistor está compuesto por millones de electrones, millones de átomos, perdón, millones de átomos, pero ahora quieren manejarlo así, de este tipo. Entonces la velocidad de trabajo va a ser rápida porque estos son cercanos a la luz. ¡Wow! Entonces va a ser tremendamente terrible el trabajo de una computadora. Para nombrar nomás, para nombrar nomás. De aquí a aquí, vamos a suponer hasta aquí, hay un segundo. Un segundo. Positivo, negativo, este es un periodo.
de un segundo. Por ejemplo, el USB versión 0.2.0 dice que máximo puede transmitir 400 megabitios por segundo. En un segundo, que hace clic un segundo, ha transferido 450 millones de bitios. Millones de bitios en un segundo. Cuando decimos tera, algo ha transmitido un tera, es 1.000 millones de bits por segundo. Un segundo tarda muy poco, ¿no es cierto? Clic. Esa cantidad de datos. Entonces, las computadoras buscan transmitirlo más rápido y esto. Ahora no creo que nos puedas manejar porque siguen en trabajos. Bueno, faltará mucho tiempo todavía para eso. Actualmente tenemos también los SSD que van a reemplazar, dice, a los discos duros. Los discos duros, si recuerdan, el primer semestre son disquitos que giran así, y los SSD son memorias de este tipo, sólidos. Este tiene velocidad, este es lento, pero dura más que estos de aquí. Con el tiempo va a ir bajando y dice que van a desaparecer estos discos duros, pero un reporte decía que se ha vendido más harto esto. ¿Por qué? Porque se manejan 5 teras de información, 10 teras, y estos ya no aguantan eso, ya no hay eso. Entonces, seguimos trabajando con discos duros. Y les decía, ¿quién controla? Inclusive estos SSD están hechos por transistores, por semiconductores. Y el control de estos también está hecho por semiconductores. Solamente la parte de grabación, el soporte, es un elemento ferromagnético. Magnéticamente se van grabando aquí los datos. Así de fácil hablamos, pero no es tan fácil. Es muy complejo, demasiado complejo. Un campo magnético se crea así, tiene esta orientación, llamamos 1, creamos otro campo magnético, pero otro sentido tiene, llamamos 0. Esos grabamos aquí en forma de campo magnético, detectamos y eso hacemos. Y mira que funciona bien, ¿no? En este momento estoy trabajando con una computadora que tiene justamente un disco duro de ese tipo y funciona bien. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vamos a nosotros trabajar con eso. Esperamos que cumplamos con la expectativa que tenemos. Primer tema, entonces, que vamos a tocar. Mejor creo que era así y borrarlo. Es un semiconductor. Vamos a hacer una introducción, ya que recién la próxima semana vamos a empezar oficialmente la clase y este es el horario oficial. Nos vamos a ver los viernes, nada más que los viernes, de 8 a 1 de la tarde. A propósito de inauguración, nos ha mandado, dice que vamos a compartir para que puedan participar en forma virtual de la inauguración. Me parece que han hecho ya en la inauguración, ahora no sé por qué otra vez están haciendo, autoridades también se pierden más con sus cosas. ¿Se acuerdan, jóvenes, que tenemos dos tipos de materiales? Uno que se llama conductor y el otro se llama no conductor. Aquí su estructura electrónica de estos conductores. ¿Se acuerdan del octeto? Que todos tienen que tener 8 electrones en la órbita final. Está completada ya. Y si falta, entonces, ¿qué pasa con estos conductores que tienen, este es el átomo, vamos a suponer que es así. Entonces, hay electrones por aquí que están vibrando y saltan de aquí, así están por ahí nomás los electrones vibrando. Entonces, todo esto es un elemento y nosotros si sometemos a cierto campo eléctrico, que es la tensión, entonces estos electrones empezarán a circular de un átomo a otro átomo, así saltarán de un átomo a otro átomo y va circulando, ¿no es cierto? Y
Y si colocamos aquí algún otro elemento raro, podemos poner algún elemento raro, llamado LED, por ejemplo. Entonces, al pasar estos electrones por este LED, al pasar, no quedarse al pasar por aquí, ¿no es cierto? Hará lucecitas. En otro caso, hará calor. Y siempre se va a cerrar hacia el otro lado, ¿no? Fluyen los electrones. Y se va gastando, va perdiéndose energía y así ya no puede circular más. Se ha gastado, decimos, listo, si fuese una pila. Entonces es un elemento conductor. Y un no conductor, todos los electrones no están vibrando, están fijos en cada átomo y es muy difícil separarlos. No se puede. Coloca usted campo eléctrico y los electrones no se separan del átomo, están ahí. Por tanto, no circulan los electrones. Y también llamamos aislante a estos no conductores o aislantes. Pero existe otro grupo de elementos que justo están entre estos dos. Se llama... Uy, ¿y qué pasó? Perdón, dice que se ha desconectado mi batería. No puedo creer. A ver, veamos. Ah, sí. El cortapicos estaba apagado, pero... Entonces les decía que entre estos dos existe un elemento que se llama semiconductor. Entonces, ¿cómo es ese semiconductor? Es que es un elemento que funciona como conductor y también funciona como no conductor. También tiene estructura electrónica y para que funcione de una determinada manera estos elementos, aquí están, por aquí, átomos. Generalmente los semiconductores más conocidos, y pueden leer una leyita por ahí. Se van a leer el libro Mandado de Enrique, no el Mandado, sino Malvino. Está el silicio y el germanio. Estos elementos existen mucho en nuestro planeta, así es que no hay miedo de que se termine, seguimos trabajando. Con otros elementos están buscando, hay, por ejemplo, hay uno que es el grafeno, no he visto hasta ahora, quisiera encontrar. Entonces tenemos silicio y germanio. Entonces, a esta estructura ahí están los átomos y se coloca lo que decimos impurezas. Por ejemplo, un metal indio, acá nos colocan un fósforo. Son elementos que se introducen, obviamente como átomo. Y al interactuar con este otro elemento en la parte electrónica, ocurre algo interesante. Y aquí estaría un átomo raro. Ustedes saben que pueden compartir también electrones, ¿no? Entonces, dependiendo de qué elemento raro coloquemos aquí, entonces puede aparecer exceso de electrones. Aquí tiene más electrones, entonces estos electrones tienen esa característica de estos semiconductores, ¿no? Atrapar un electrón y tener más electrones, a eso se llama que está cargado negativamente y llamamos material N. Y fácilmente ahora se pueden desplazar, obviamente colocando estos elementos de aquí. Ahora lo otro ocurre lo siguiente, que estos mismos átomos, también colocamos otra impureza, resulta que en vez de tener más electrones, aparece falta de electrones.
Aquí están sus propios electrones. Y acá parece falta electrón ahí. No está completo. A ver, tratar de hacer así. Eso tal vez se ve mejor. Aquí ha habido el electrón exceso. Voy a dibujar más grande así. O sea, este material que le falta electrones, llamamos material P de positivo. Su carga es positivo, de este su carga es negativo, este es positivo. Entonces, nosotros hacemos que este electrón pueda saltar a este hueco. Y al saltar a este hueco se va a llenar. Se ha llenado. Pero ¿qué ha ocurrido con este otro átomo? En ese otro átomo, como ha saltado un electrón, ha quedado un hueco. Que por sus condiciones va a seguir saltando esto para hacia allá y esto va a ir desplazando hacia allá. A veces dice, los huecos se están desplazando a este lado y los rellenos se están desplazando hacia otro lado. Los electrones se desplazan para este lado y las cargas positivas a este lado. No hay carga positiva, pero funciona así como si fuese positivo. Entonces, cuando juntamos estos dos tipos de elementos, ocurren maravillas muy interesantes. Y ahí viene lo que se llama diodo. Entonces, la próxima clase vamos a estudiar exactamente qué es un diodo. Un diodo, entonces, está formado por dos elementos y se juntan así. Uno positivo y otro negativo. El símbolo de los diodos es el siguiente. Este de aquí se llama cátodo. Positivo, negativo, este se llama, perdón. Al revés. Ánodo, cátodo. A veces así hacen, cátodo. Entonces ponemos, con rojito vas a poner positivo, ¿ya? Positivo. Eso es ánodo y este otro es cátodo. Ese es símbolo de un diodo. ¿Qué es lo que ocurre con este elemento de aquí? Mire, nosotros sabemos que cargas, si son los dos positivos, ¿qué va a pasar? Se van a repeler, ¿no? Este se va a ir para allá, este se va a ir para allá. Pero si tenemos carga negativo, positivo, estos dos se van a atraer. ¿Qué pasa con este elemento Pn? ¿Cómo funciona? Funciona así y con eso vamos a terminar. Para profundizar la próxima clase. La próxima clase ya vamos a empezar a grabar y los vamos a enviar por YouTube la clase. Vamos a suponer que tengo este diodo con material positivo y material negativo y voy a hacer lo siguiente. Voy a someterlo a un campo eléctrico así. Ustedes saben que este es positivo y negativo. Estos tienen exceso de electrones, esto falta de electrones, pero funciona como positivo o negativo. Miren, en lo que se refiere a cargas, ¿qué es lo que ocurre? Los negativos, fíjense aquí, cargas diferentes se atraen, por tanto, esto de aquí, ¿qué va a ocurrir? Todas las cargas negativas se van a querer ir al positivo. Y físicamente va a ser así, los electrones se van a ir agrupando por este lado. Y se va a venir aquí. Y como este negativo atrae a los positivos, va a venirse así. Y se van a venir por este lado. Y por aquí
no circula corriente. Esta corriente va a ser igual a 0 porque se han abierto, se han separado allá. Por esta situación de aquí. A esto se llama polarizar. Colocar una tensión externa se llama polarizar. Y esta polarización se llama polarización inversa. No circula corriente. Ahora, ¿qué sucede con este otro asunto? Hacemos el mismo diodo. Otra vez P, otra vez N, pero esta vez hacemos lo siguiente. Aquí ponemos el polo positivo y aquí colocamos el negativo al negativo. Positivo, negativo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Nosotros sabemos que positivo con positivo se repele o negativo con negativo se va a repeler. Como aquí hay cargas positivas, el positivo de este, ¿qué va a hacer? Va a hacer que repela esto de aquí y aquí se va a unir. O aquí se va a juntar los electrones. Los negativos, también los huecos se están juntando aquí y los electrones se van a ir juntando a este lado aquí. Y a medida que voy subiendo la tensión de esto, voy a hacer que se rompa esta estructura de aquí y los electrones van a empezar a pasar esta barrera de aquí y va a circular. Por tanto, la corriente en este lugar va a ser igual a diferente de 0, es decir, ya va a circular corriente. A esto se llama polarización directa. Es decir, el diodo deja de hacer circular corriente o deja circular corriente. Si no queremos que circule, lo polarizamos en forma inversa al elemento y no hay corriente. Y si polarizamos en forma directa, hay flujo de corriente. Eso es lo que vamos a tratar de determinar mediante el laboratorio también. Por ejemplo, ¿desde qué voltaje empieza a conducir este diodo? ¿Cuánto de corriente puede fluir por este diodo? Etcétera, etcétera. Las curvas, que son muy interesantes, ver cómo sucede las curvas, cómo su forma. Si esto es, por ejemplo, voltaje en el diodo y es la corriente en el diodo, entonces, ¿qué pasa si yo le pongo en este lado es inversa la polarización, este lado negativo la tensión, este lado positivo? ¿Cómo va a ser la curva? ¿Será así? ¿O será así? ¿O por ahí es la curva así? Veremos cómo es la curva. Vamos a medir para determinar desde qué voltaje también empieza a conducir. Todo eso es el estudio de los diodos. Hay varios tipos de diodos, por si acaso, y sus diferentes aplicaciones que se puedan dar a este elemento de aquí.